Antes de comenzar una pequeña charla sobre el texto, la novela El Profe, algunos de mis compañeros por ahí van a leer unos apartes, conversar con el editor, yo se los voy a presentar, el editor de la novela, y con base pues como en esto, ya seguir la conversa. Agradecer inicialmente al teatro, a Jennifer, a Esteban, a Diego, a la alcaldía también por la colaboración. Esto no es fácil. Estar aquí fue una obsesión para mí. Yo dije, quiero en el teatro, por más que es un espacio abierto, porque mucho de lo que está en esta novela lo aprendí sentado en esas butacas. Narrativas Pueblerinos fue muy importante, Festival de Cine, a la par de narrativas empecé mi carrera docente, casi a la par, entonces para mí es un honor, es algo gratificante estar acá. Básicamente esa fue la razón de escoger el teatro, no hay otra razón. Quiero presentarles al editor de esta novela, al hacedor de esto, porque uno pues como, digamos, escritor en ciernes, aprendiz, porque no soy escritor, simplemente soy un profe con una curiosidad frente al tema. Lo trabajé mucho cuando era profesor de lenguaje. Por aquí tengo a mi estudiante Miguel, tengo a Sebastián, jóvenes que han pasado por el aula, entonces ellos saben de dónde viene, digamos, todo esto. Entonces, bueno, nada, Edgar fue el que le dio vida a esto, el que le dio pues como la forma que ahora tiene y el que me mostró el camino para llegar aquí. Entonces, por favor, Edgar, lo presento desde el verano, editor de la editorial, les va a dar un saludo. Edgar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Dice que no es profe, pero es un gran profe. Escritor. Bien, le pedí favor a él que se hiciera atrás, porque lo normal en estos eventos es que nosotros presentamos al autor, y que cuando yo lo llamara, él caminara por el escenario, por el auditorio, y llegara aquí y se ganara un fuerte aplauso, pero es lo que no. Entonces les agradezco que se ganara un fuerte aplauso. Soy Pedro Augusto Delgado, de la editorial Libros para Pensar. 9, ya casi 10 años acompañando a escritores, hombres y mujeres, niños y adultos de todas las regiones de Colombia. Hace 3 días nació el libro 290 que hemos publicado en estos 10 años. Y una cosa curiosa, el libro 290, el prólogo lo hizo Ullman. Entonces, hoy doble celebración. Y el año pasado también tuve el gusto de hacer el prólogo de un libro de nombre que quiero recordar con mucho cariño, que es a Javier Echeverri Restrepo, que es de aquí en Jardín, es un gran escritor y también un orientador y guía aquí en maestro. La señora Cruzana Echeverri, que nos está viendo por redes sociales, y la mamá también Chavarría, que han estado muy pendientes de todo el proceso y que aman profundamente a esta región. Me trajeron aquí y me ayudaron a descubrir este talento. Cuando se hace un lanzamiento de un libro como lo que estamos haciendo hoy, yo siempre digo, deberíamos cantar el himno nacional. Porque si el himno nacional lo cantamos en un partido de fútbol, o muchas veces en una actividad no tan importante, ¿por qué no cantar el himno nacional en un evento de lanzamiento de un libro? Y tengo las razones. Cuando nosotros nos dedicamos a escribir un libro, llega un momento en el que el libro, como producción intelectual, artística, creativa, hasta como invención, tenemos que presentársela al Estado colombiano. De pronto muchos de ustedes ya saben, muchos no saben, pero todo el libro tiene que ser entregado al Estado colombiano, a una entidad que se llama la Cámara Colombiana del Libro. Es esta entidad la que da un aval, un certificado al libro, y le otorga un código mundial que se llama el ISBN, es una clasificación, y otorga este código de barras que está acá atrás. Muchos me dicen, ese código de barras es para la venta, no, es para la clasificación a nivel mundial. Este libro que presentamos hoy, llamado El Profe, cumplió con todos los requisitos legales, y Wilma lo tuvo que presentar a la Cámara Colombiana del Libro
y ante ella el Estado colombiano, y queda él registrado oficialmente como escritor, y el libro queda a nivel mundial con un código, un número, es único de él. Eso lo cuento para decir, esto no es un juego, esto es algo muy serio. Y es algo muy serio tomarse tiempo a escribir y luego a corregir. Un tiempo valioso. Siempre le digo a mis escritores que uno escribe una vez y corrige 40. Y Wilma se dio cuenta que fue así. Y pese a eso se pasan detallitos, porque esto es una tarea muy difícil. Cuando yo digo que el himno nacional es por esa grandeza que es, este libro pasa a convertirse en una herramienta para ampliar la historia de nuestro municipio, para ver la grandeza de los ciudadanos que han nacido aquí, y también pues, para darnos pistas para hacer una mejor humanidad. Queda obligado Wilma a entregar 2 ejemplares a la Biblioteca Nacional de Colombia. Eso es obligatorio. Un ejemplar a la Biblioteca del Congreso de la República y un ejemplar a la Biblioteca Nacional. Eso es obligatorio. Y esas 3 instituciones quedan obligadas a conservar lo que Wilma hoy nos está entregando. Esto no es para decir, esto merece el himno nacional. Bueno, pero no lo vamos a cantar, aún en el corazón lo va a recordar con alegría. Hoy presentamos a un escritor de Jardín, Antioquia, a un gran profesor, a un ser humano que llegó tarde a 3 escenarios fantásticos de la sociedad, pero supo llegar. Es mejor llegar tarde que nunca llegar. Primero llegó tarde a la lectura, y es un gran lector. Y eso yo me quito el sombrero porque yo empecé a leer a los 11 años y les cuento que siento que no he leído todo lo que Wilma ha leído. Él empezó casi a los 40 y corrió, y le ha ido muy bien y lo ha hecho muy bien. Es un gran lector. Y para ser un buen escritor, primero hay que ser un buen lector. Segundo, Wilma, yo sé que ustedes muchos lo conocen, entonces no voy a hablar de la biografía de él, sino lo que yo quiero resaltar. Wilma llegó tarde a la universidad. Ustedes saben, los que lo conocen, que ya trabajaba, hacía diferentes actividades para subsistir, para salir adelante. Y para impactar a la sociedad, uno le queda más difícil hacerlo cuando quiere acciones o tareas que le brindan mucho tiempo y el desgaste a mujer. Le picó en algún momento y dijo quiere ingresar a la universidad. Y fue tan osado que no entró a cualquier universidad. Y fue tan osado que escogió una carrera a la que uno no esperaría que escogiera, que es idiomas. Y dijeron, o sea, cuando yo llego tarde a la universidad es como una carrera un poco más suave. Y escogió una gran carrera. Llegó tarde a la docencia y lo hizo bien. Y tercero, llegó tarde, ya muy tarde, a las aulas de clase, pero llegó con ideas nuevas, como el jovencito que llega a los 22 años a un salón de clase como profesor y quiere comerse el mundo y quiere transformar. Uno pensaría que como ya llegó con la madurez y con las ideas un poco más calmadas, pues llegaba a hacer lo que todos hacen, a dejar que pase el horario y que llegue el fin de mes para reclamar un cheque. Y él no llegó así. Llegó como debemos llegar todos, con sueños, con esperanzas, con utopías. Y por eso se ganan los problemas que los ahorita quieren vivir. Se ganan problemas porque siempre ha querido hacer las cosas bien. Ha querido ser un docente que marque, que prende la sociedad, que le ayude verdaderamente a sus estudiantes a ser mejores seres humanos. Por estos 3 motivos, yo creo que hoy debemos llenarnos de alegría y también pues, de mucho orgullo que dejar pensar el hombre que pese a que llega tarde supo llegar y va a seguir caminando con nosotros como un gran maestro. Un aplauso para nosotros. Muchas gracias, Edgar. Bien. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a tener un orden que lo va dirigiendo Wilma. Vamos a comenzar un poquito sobre el libro, vamos a tener la lectura del libro
y bueno, disfrutemos este momento y gracias corazón por estar acá. Gracias, Albert, por venir, por estar acá. Bueno, la dinámica que les propongo y la idea es, sé que algunos ya lo han leído, sé que algunos han avanzado, mis compañeros del María, bueno, hay varios por ahí. La idea es como presentarles algunos apartes del libro e ir conversando sobre lo que allí está, y también obviamente pues nadie conoce mejor el libro que Elber, ir iniciando la charla y al final un pequeño encuentro con ustedes, o sea, no sé, algunas ideas que tengan sobre lo que pase aquí, sobre lo que ocurra, algunas opiniones, ¿cierto? Como para que sea ameno el asunto. No quiero que esto sea pues aquí un monólogo ni mío ni de Elber, sino también una especie de incitación a que ustedes también lo lean. Quien lo desea adquirir, quien lo desea recomendar, hasta ahora pues no es fácil invertir algunos de mis ahorros allí por un tema de obsesión. Quería sacar este trabajo. No es sencillo, fue un año de edición, entonces pues el asunto económico, aunque no es lo más importante, también vale la pena resaltarlo. Si alguien lo desea, si alguien lo recomienda, pues yo lo estoy vendiendo acá. Don Juvenal lo va a tener en la tienda de él, por si en el futuro alguien quiere hacer. Entonces, quiero invitar a mi amiga Rosa, que nos lea una parte y allí empezamos como la conversa y espero que nos peguemos pues como un poco de lo que allí está. Rosa, bienvenida y muchas gracias por participar y por estar acá. Buenas tardes. Bueno, ustedes ya más conocen Wilma, con esa particularidad bueno, aquí empezamos. del mundo y también Pues después de eso ya empezamos con lo que hablamos ahora. Su identidad, a todo lo que es. El libro empieza con una, esta es la boca del libro, advertencia inútil. Ahí se escucha bien. Advertencia inútil. Este libro pertenece exclusivamente a la ficción. De hecho, todo el ejercicio que pretenda contar una historia no es más que un intento inútil por mostrar eso que los escritores llaman la condición humana, desde la óptica señalada. Definir esta última sería de igual manera inútil por las complejidades de esa cosa rara denominada hombre y su relación con los otros en el lento pero vertiginoso paso del tiempo. La novela es el mejor medio para seguir la huella de una persona y comprender su forma de actuar, su mundo interior, sueños, relaciones, miedos, fracasos y triunfos. El autor de este texto descubrió este valioso recurso literario después de comenzar la universidad y enfrentarse a sus primeras lecturas obligatorias. Llegaron a él inútilmente con el inicio de su labor algunas voces, ecos en su cabeza de los que no se pudo librar hasta que encontró en la escritura la forma de darle rienda suelta a eso que retumbaba con insistencia. Escribir fue una escapatoria, una manera de hacer catarsis. En palabras de José Guillermo Ángel, pensar en orden y desenmarañar su propio caos. De resistir, como diría Mario Mendoza, refiriéndose a la lectura, ante una realidad adversa, de dejar salir y aliviar el peso que cargaba sobre sus hombros y la pesadumbre que lo atormentaba. Y algo que no es menos importante, de poner en práctica lo aprendido en sus años de pregrado y que en su momento se le fue negado en el ejercicio de su profesión. Buscar semejanzas con la realidad de su propia vida en las líneas y páginas de este conato novelístico resultaría una empresa, por demás, exagerada, y parece inútil advertirlo. Milán Kundera, en el arte de la novela, cita la insoportable levedad del ser. El autor dice: la novela no es una confesión del autor, sino una exploración de lo que es la vida humana. Aunque este texto fuese una biografía, esta misma sería, en su esencia, una duplicidad de algo, de una historia de vida, en el caso citado. Los hechos narrados no son más que la interpretación de situaciones que le contaron, que vivió, sintió, palpó y, más importante aún, imaginó.
Los nombres que van apareciendo a lo largo y ancho de la obra son sacados de este lugar donde habita la musa de la inspiración, en ese tal Wilmar Arango Díaz. ¿Lo conocen? ¿En qué colegio de Colombia no estudia un Mauricio, una Camila, un Danilo, una Salomé, un Juan Manuel, una Luisa, una Fernanda, un Samuel, una Jimena, un Juan David, una Lida, una Isabel, una Andrea, una Viviana, un Jorge, un León Andrés, una Laura, un Juan Esteban, una Paula, un Arango, una María, un Miguel, una Viviana, una Daniela? En Aire de Tango, una de las novelas de Manuel Mejía Vallejo, Ernesto Arango dice, tras apuñalar a Jairo, su amigo: ahora no importa, señores, ahora pertenezco a lo acabado. Digo, no más. Así lo sintió en algún momento, cuando su vida se derrumbaba. Ahora el caso es otro, con la frente en alto, la conciencia tranquila, el trabajo arduo y constante, y su profesión a flor de piel, puede decir con orgullo: ahora pertenezco a lo iniciado, digo, no más. Muchas gracias, Rosa. Bueno, yo quisiera a ella y también al público, al querido público que nos acompaña hoy, quise hacer esta salvedad porque aunque está basado en mi historia de vida, no deja de ser novela. Hace poco leí las cartas a un joven escritor de Vargas Llosa y él decía una cosa muy bonita. La novela, él decía una cosa muy bonita, estoy nervioso y se me olvidó. Perdón, se me olvidó, si lo recuerdo ahorita. Pero él decía pues que la novela es... Parte de verdad, parte. Sí, claro, la verdad, no, la novela es lo mejor que se ha inventado para librarse o para enfrentar el infortunio. Eso dice Vargas Llosa. ¿De dónde nace esto? Quizás de un infortunio. Yo renuncio a la docencia y no me queda otra que ponerme a escribir. Realmente de ahí nace todo esto, de un infortunio. Y yo venía atesorando un poco de ideas al respecto y de ahí nace esto y por eso quise hacer esa salvedad. Por más que esté basado en mi historia de vida, no deja de ser novela. Es novela y tiene que tratarse desde esa óptica. ¿Listo? Entonces, bueno, le doy la palabra a Edward para que iniciemos o continuemos con la charla. Bueno, yo creo que no nos podemos ir de aquí sin hablar de todas sus influencias, sus libros. Resulta que cuando yo recibo la novela de Wilmar, y creo que era un poco más extensa, porque se hizo un trabajo también de tijera que hay que hacer con todos los libros, de quitar aquello que no suma, decíamos mucho, sino quedarnos con lo que realmente suma, y eso ustedes como futuros escritores lo tienen que hacer en algún momento. Cuando yo recibo la novela, se me viene a la cabeza un gran libro, que se llama El Profesor, de Frank McCourt. Y yo lo llamo y le digo, Wilmar, ese libro tiene mucho que ver con Frank. Me dice, no, yo lo leí, hasta lo menciono en el libro. Entonces creo que este libro, y tenemos que hacer un homenaje, es incitador también para lo que Wilmar hizo, como lo hizo Frank McCourt en Irlanda. Sí, Irlanda, al contar sus memorias como profesor. Creo que él tuvo situaciones difíciles, pero no son tan difíciles como las que uno encuentra en un contexto colombiano. Sobre todo, y yo lo tengo que decir, yo sé que Wilmar va a evitar decirlo, pero en la novela hay denuncia. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero hay denuncia hacia aquellos que critican una nación que no prospera por culpa de la deshonestidad, pero en sus ejercicios pequeños o grandes contribuyen con la deshonestidad. Me explico. Un profesor que no cumple bien su función es un deshonesto. Una secretaria que no cumple bien su función, un tendero, un conductor, un alcalde, etcétera, etcétera, etcétera. Un rector que deja pasar la mediocridad de sus profesores es deshonestidad. Entonces digamos que el panorama en el que nace esta novela es mucho más conflictivo que el que le tocó a Frank McCourt. Son dos libros muy parecidos, unos libros que dejan grandes enseñanzas y que dan pistas para nosotros reflexionar sobre nuestro ejercicio, sobre todo los que hemos
ejercido la profesión docente. ¿Algo más para agregar sobre esto, Wilmer? Me pidió que no... Bueno, desde lo personal, cuando yo le entrego a Elber, a la editorial, el primer texto, y él me dice eso, yo dije, caramba, Fran Macul, yo lo había leído. Y yo le hablo mucho a mis estudiantes de la importancia de leer, de ver cine, de, qué sé yo, estar en estos espacios. ¿Por qué? Porque uno se nutre de todo eso. Y si hay algún parecido, digamos, uno no, o yo no escribí ese texto pensando en X o Y autor, ¿cierto? Una buena amiga mía que está viendo en este momento en los llanos me decía, ve, me sentí leyendo a Mario Mendoza, y yo, Mario Mendoza, ¿en serio? Bueno, es lo que usted está viendo ahí. Y cuando él me dice lo de Fran Macul, yo creo que uno desconfía mucho y uno tiende a pegarse de cositas, ¿cierto? De cosas sencillas. Y yo le digo a Edber, bueno, Edber, está bien lo de Fran Macul, pero ¿esto tiene algún valor? Porque pues vuelvo y digo, uno desconfía un poco hasta de uno mismo y uno cree, bueno, esto sí tendrá algún valor, tendrá algo que decir. Él me dice que sí, ya también entra la desconfianza, uno sabe que hacer una editorial necesita también estar el rédito económico, pero él me dice que sí, ahí empezamos el trabajo, ¿cierto? Y ya lo otro fue nutrirlo con un montón de situaciones. Yo venía escribiendo en otra dirección, o sea, realmente este texto se va por otro lado, pero inicialmente yo tenía una serie de narraciones, crónicas, si se quiere, con respecto a lo que estaba viviendo. Hay algunas por ahí, que el patio de la Virgen, que Papaya, que el experto en pedagogía, qué sé yo. Unas pequeñas narraciones y era sacar un texto de narraciones. Luego veo una madre de familia de un corregimiento del cual ya no quiero acordarme como el célebre caballero aquel. Me dice, profe, su vida es una novela. A mí me queda eso como rondando la cabeza, una novela. Y bueno, encontré como la forma de darle un vuelco a lo que venía escribiendo e irme por otro lado. Entonces, de ahí nace un poquito el ejercicio de escritura. Vuelvo y digo ligado a la escuela, porque esto nace de la escuela. A mí me aterra, y en la novela está todo esto que está sucediendo hoy en día. Uno ve páginas de redes sociales de los colegios y uno ve, caramba, esto está perfecto. Pues las cosas que hacen esos colegios, esto es una cosa de locos, pero cuando uno ya está metido, ¿cierto? Y asuma un poquito la cabeza y ve, se lo dije alguna vez a un rector de un colegio, del cual no quiero acordarme, y él me dijo, yo le dije en la reunión de profesores, hombre, es que este es un colegio pantalla, aquí todo es para montar en redes sociales y no hay tuétano, no hay esencia, y la enojada que el tipo me mete conmigo. Yo sigo ahí luchando y diciendo, pero me parece también que vale la pena mencionarlo porque de allí nacen muchas de esas cosas también. Yo tenía como tanta foto, hombre, tanta pendejada, tanta vaina y no hay realmente trabajo de aula. Y lo digo porque esto nace de mi trabajo de aula. Yo creo que Miguel, que fue alumno mío en una época donde cuento muchas cosas ahí, puede dar fe de ello. Y yo soy muy dado y desconfiado en ese sentido y siempre necesito como pegarme de cositas para que me digan que lo que usted está haciendo quizás puede tener algún valor. Es algo personal pues en lo que he venido trabajando. Entonces desde ahí nace pues como un poquito también todo ello. Enseguida yo quisiera que María Eugenia, mi compañera, nos acompañara con algo de lectura sobre, ayer que estuvimos en el lanzamiento de la novela de don Jorge, no podemos abrazarnos todavía, él mencionó la pandemia. Pues curiosamente mi novela también comienza, o las primeras páginas después de la advertencia inútil, es un tema relacionado con la pandemia, lo que nos tocó vivir a los profes que quisimos hacer el trabajo, porque él lo dijo ahora, hay profes que se desconectaron totalmente y se dedicaron a señalar a los estudiantes, a los madres de familia. Entonces yo también hacía la pregunta, venga, y al contrario, que yo tuve estudiantes que no aparecían, que vivían a una hora de camino, que no tenían señal, y a algún rector se le ocurrió poner un horario para las clases virtuales. Yo le decía, hombre, ¿cuáles clases virtuales? Pues esto no es virtualidad, esto hay que mirar cómo hacer para rescatar a esos pelados y que no se nos vayan. Entonces ahí hay algo de ello también en esta narración que nos va a leer mi compañera María Eugenia, a quien le agradezco enormemente, gran lectora también, una de las profes del colegio con las que compartimos también la pasión por los textos. Le agradezco, María, por estar acá y por participar. Bueno, buenas tardes a todos.
Bueno, me complace acompañar a mi compañero hoy en la presentación de su obra. En estos momentos históricos sabemos que van a haber muchos cambios en este mundo, con todo lo que se avecina con nuestros nuevos gobiernos. Wilmar y yo lo hemos hablado. Leer es un acto de resistencia, ¿cierto? Y ahora, más que nunca, tenemos que llevar a nuestros estudiantes a hacerlo. Entonces dice: al vivir tantas historias, comenzó a escribir sobre su sentir y sobre las experiencias en la labor. En una reunión, vía plataforma Zoom, pidió la palabra. Dijo querer leer un escrito de su puño y letra. La narración, llamada El otro yo, hablaba del sentimiento que lo embargaba en ese momento, porque creía que enseñar en la virtualidad no era enseñar. Mucho menos lo era en una comunidad que no contaba con los recursos necesarios para explicar la situación. Esculcó en su mochila y sacó una carpeta con sus escritos. Por acá tengo ese texto, párale bolas. La doctora se desentendió de su computador para atender su pedido. No sé realmente quién escribe estas líneas, si soy yo o el otro yo. Uno de los dos, no sé realmente cuál. Solía reír a menudo, tenía la cabeza bien puesta, si es que en esta época eso es posible. Disfrutaba de las pequeñas cosas, de la vida al aire libre, de sus estudiantes, el aula, el sonido del timbre, de la sencillez de quien aprende algo nuevo día a día, de quien concibe la educación como acto de libertad, como el más humano de los actos. El otro yo solía dormir mejor, soñaba, vivía el presente. El otro yo, caminaba despacio y aceleraba la vista hacia el horizonte, un pájaro o las maravillas que el camino y la montaña le mostraban a su paso. El otro yo, en momentos de desesperación y soledad y con cierto grado de melancolía, pensaba en el viaje a la escuela del día siguiente, en sus estudiantes, en el descanso, el corretear y las risas, en el olor a arepa, huevo y patacón, en las empanadas y el tinto de la tienda, en la biblioteca, en las cosas de sus estudiantes y en las suyas. Maestro, ¿qué lee? Buenos días, maestro. Silencio, por favor. Voy a llamar a lista. Presente. No vino. Está enfermo. Guarda el celular. ¿Quién quiere participar? La tarea, por favor. Uno de los dos, no sé realmente cuál, lleva una pesada carga sobre sus hombros. Es un atado de desvelos e incertidumbre. Su cabeza mil cosas a la vez. Los dolores del alma y del cuerpo. La sensación de abandono permanece a su lado desde que comenzó este embrollo. El otro yo permanece anclado a una silla, inerme frente a una pantalla esperando una respuesta, un mensaje, una explicación. El otro yo se desconcentra fácilmente, le tiembla la voz, un hormigueo recorre su cuerpo y siente que la vida se le va esfumando entre las cuatro paredes de su habitación. Un estudiante le dijo: profe, esto no es estudiar. El otro yo respondió: tranquilo, que para mí esto tampoco es enseñar. El otro yo no cree en algoritmos ni en mágicas pócimas virtuales. Yo mismo lo creo así y apoyo al otro en su obstinada campaña. No hay educación sin encuentro, no hay aprendizaje sin interacción. Una escuela vacía no dice nada, una pizarra en blanco tampoco, y la pantalla es un lugar frío, oscuro y sin alma. Muchísimas gracias, María. Ese fue un texto, yo ahí, la historia se desarrolla entre el profe y una psicóloga, ¿cierto? Entonces, varias de las narraciones van surgiendo al calor de la charla. Es un texto que yo leo a mis compañeros. Lo curioso es que en la próxima reunión de Zoom, a los 4 o 5 días, sale por allá un rector diciendo: profes, tengo algo que leerles. Que tengo algo que escribí que se los voy a leer. Entonces ahí empecé a notar también algo que se está volviendo, digamos,
parte del paisaje en los colegios, y quizás por la era digital también alguien hace algo y el otro quiere imitar o superar, y lo hemos visto en todos lugares, ¿cierto? Hay un tema ahí, no sé si es ligado a la psicología de masas que hay allí, donde queremos a toda costa imitar, querer superar, y yo creo que esto nace de allí también. Cuando yo le digo, el hombre es algo escrito en Facebook, y eso se vuelve repetitivo, ya no fue una, ni dos, ni tres, ya veo que es un comportamiento ahí, ¿cierto?, de la persona en sí. Entonces, bueno, eso es un texto que nace de allí también. Bueno, Edgar. Bien, ustedes en este diálogo que vamos teniendo van recibiendo muchos bocaditos de lo que encuentran en el libro y mucho de lo que es la forma de pensar de Wilmar, y una forma de pensar mediada por toda la lectura que ha hecho. Acá solo tenemos una mínima parte de todo lo que lee. Yo quiero es que nos cuente Wilmar dos momentos. Uno, ¿en qué momento se le ocurrió, después de ya haber tenido unos añitos, decir voy a estudiar? Porque yo tengo mucha gente que me dice, no, es que ya estoy bien, es que ya no puedo, es que no sé qué, nunca es tarde. Y un ejemplo es Wilmar. Y una segunda cosa que quiero que nos explique es, si usted cuando decidió ser docente, se imaginaba que el ambiente era como el que uno encuentra en el profe. Muy bien, lógicamente que no, para responder la segunda, pero la primera es muy sencilla. Yo había trabajado muchas cosas, había hecho de todo, llego y me consigo un carro en Medellín y empiezo a manejar mi tiempo, hacía acarreos. En eso me parezco al personaje de la novela, porque ese también hacía acarreos. Y me busco dónde estudiar y me encuentro una licenciatura en inglés español en la UPB. Veía que lo podía pagar, sentía que sí, llevaba 2 meses con el carro y arranco. Más que todo, era por una necesidad imperiosa, personal, de saber que era ir a la universidad, no por otra razón. Que era estudiar, que era ir a la universidad, yo quería sentir eso y saber, pero inclusive no sabía si iba a terminar, yo no tenía claro eso, pero tenía claro que lo iba a intentar. Es más, en el texto todo el personaje, también me parezco a ese iluso que hay allí, dice, estoy dispuesto a intentarlo. Entonces yo me presento y ahí arranco, era con mi carro todo el día, iba a la universidad, pero más que todo por eso, me fui encarretando. Hacía pequeños, al principio no leía mucho porque el trabajo me agotaba, y solo trataba de cumplir con lo que tenía que cumplir para pasar. Mi idea era simplemente pasar las materias, no más. 1 semestre, 2 semestres, 3, 4, 5, la mitad de la carrera, y yo, caramba, 6, 7, y yo, no, esto hay que terminarlo. Me iba relativamente bien, con el inglés pues me defiendo, no soy gringo, nada de eso, pero pues me defiendo bastante bien. Y los profes creo que veían algo en mí, porque muchos me decían, valoraban pues como el esfuerzo, y también me decían que iría a ser un gran profesor. Este texto también es un homenaje a mis profes de la universidad. Ahí menciono, recuerdo con cariño a Sonia Graciano, a Faber Piedrahita, a Richard Uribe, profesores de los que absorbí lo más que pude y aprendí mucho. Entonces de ahí nace como eso. Lo otro, lo segundo, lógico, si usted sabe el mierdero que va a encontrar, pues tal vez usted no se meta. Pero también creo, tal vez uno no se mete, pero también cree que la vida lo va forjando a uno o lo va moldeando en ese sentido, ¿cierto? El cuero creo que lo tiemblan al calor, y por ahí dice una canción en ese sentido. Entonces, yo quise llegar siempre a la escuela rural, fue mi anhelo. Llegué tristemente, me encontré con un panorama que no tenía nada que ver con lo que había soñado. Igual seguí dando la pelea, seguí luchando, y bueno, aquí la voy dando en el María, por allí yo también a la profe Lina, que hemos compartido por ahí varias cosas, también ha leído mi novela, y hemos dado unas batallas que son muy personales, y de ahí, de todas esas experiencias. Y yo quería antes, no me lo he preguntado, pero la relación con los libros, yo en la novela también me parezco en eso el personaje, qué curioso, ¿no? Cuento una historia. Yo hasta el momento de la universidad creo haber leído un solo libro en mi vida, que era Siervo sin Tierra, de Eduardo Caballero Calderón. Llego a la universidad, empieza a ponerle a uno lecturas, una cantidad de cosas, yo me quedaba dormido entre el carro, por ahí esperando para hacer viajes,
yo iba a la universidad y me quedaba dormido en la universidad y yo, ay, carajo, esto va a estar difícil. Pero empecé a luchar, a encarretarme, y una cosa muy curiosa, los profes nos ponían fotocopias, no había plata para libros, pero yo tomaba nota de esos libros, y cuando regresé a Jardín en el 2017, ya esos libros los leí con mayor detenimiento, y recuerdo algunos, yo ahí cuento algunas historias, los 1001 años de la historia, los 1001 años de la lengua española del mexicano, el lingüista mexicano Antonio de la Torre. Un libro que me marcó, que me gustó, y así por el estilo, ¿cierto? Ahora que tienes aquí la utilidad de lo inútil también, entonces es un tipo hablando como de esos libros que tanto lo marcaron, que me marcaron justamente en la universidad y que pude, digamos, absorberlos después de eso. Muy bien, se adelantó con la lectura porque pues lo pusimos acá porque ese es, digamos, que un valor agregado que tiene como docente, un docente que se alimenta para dar. Bien, Wilmar, en el caminar con la editorial durante este año, nos colaboró con un prólogo del libro de Javier Echeverri Restrepo. Hizo el prólogo de este libro, ¿no? Sí. Y ha sido uno de los referentes de la literatura aquí en Jardín, y estamos haciendo un trabajo con la editorial grande, que ya llevamos 8 libros publicados de Javier Echeverri que cuenta las historias de Jardín. Les recomiendo mucho Las Brujas de Chusparrota, Las Gavinas, etc. Puente Pisano. Pero Wilmar, le traigo hoy de Jaime Alberto Echavarría Córdoba, que es esposo de la señora Cruzana, que también es de aquí en Jardín. Champlún al agua, ruralidad y racialidad, un libro sobre educación, sobre todo en el departamento del Chocó. En este libro, usted hizo el prólogo. Gracias, Edber, hombre, muy amable. Ojalá lo disfrute más de lo que lo disfrutó cuando lo estaba estudiando para hacer el prólogo. Gracias, Edber. Y le traje una publicación de la editorial, la 289, Otras miradas, ensayos de críticos de literatura. Este lo escribí con el doctor Emilio Alberto Restrepo, a quien envío un saludo, y es mi última publicación. Gracias, Edber. Para que lo disfruten. Bien, tengo aquí un libro que me dijo cuando íbamos saliendo del apartamento, él me dijo, ese lo quiero llevar porque influencia mucho en el libro del profe. Se llama La utilidad de lo inútil. Ustedes van a encontrar que en la novela él menciona libros y nos hace un panorama grande de ellos. Casi que quien lea el profe va a enterarse de una cantidad de libros, y eso es bueno, porque si uno no lo lee completo, al menos que los haya escuchado. Y ojalá que motivados para leerlo. Pero de este quiero resaltar algo, Wilmar, y es que hoy la educación ante la inteligencia artificial debe privilegiar más aquello que parecía inútil. Es mucho más importante hoy en día. Cuando estábamos en la universidad, y me imagino que a Wilmar le pasó, las materias de valores, de glamour si nos dieron, de relaciones, de política, de urbanidad, etcétera, y en los colegios esas materias las veíamos como de relleno, como nada útiles, ¿no? Y el profesor que llegaba a clase y nos hablaba del vestir bien, del hablar bien, de lavarse las manos, de saludar, de pedir disculpas, lo veíamos como un aburridor. Ojo, la inteligencia artificial llegó a decirnos que el conocimiento es importante, pero no tan importante como aquello que hace el ser humano y la máquina no puede hacer. Las empresas hoy en día, se los digo con conocimiento de causa, ya no les interesa contratar al más inteligente, les interesa contratar al que sabe manejar la tecnología, así no sea tan inteligente, porque todo el conocimiento ya lo tenemos ahí en el celular, y la inteligencia artificial resuelve muchas cosas. Hoy en día las empresas, y una apuesta muy bonita en educación, están valorando más al ser humano, que tenga valores, que sea amable, que sepa contar un chiste. Esto parece inútil, una de las enseñanzas inútiles, que sepa reflexionar, que se sepa reflexionar a él y que sepa mirar con asombro la realidad, que sepa buscar soluciones más que problemas.
Entonces yo creo que ese libro a usted lo movió para mucho lo que hice en el libro y yo quería hacer la anotación que viva lo inútil, porque ahorita lo inútil es mucho más importante. Saber saludar, hacer un ambiente agradable es mucho más importante que ser un neto que se la sabe todas. Algo de eso. Sí, claro. Como ya lo mencioné, los libros, esto es un ejercicio de Rosa me corrige hipertextualidad, tal vez, donde pongo a conversar, y recuerdo mucho a mi profesora de la Universidad, Sonia Graciano, los primeros ejercicios del trabajo de grado, ya nos hablaba de poner a conversar los autores, y a mí eso siempre se me quedó. Y esto es una conversa entre la vida del personaje, Juan Jacobo Durango, sus libros, sus autores, ¿cierto? Entonces, este libro es importante por varias razones, y creo que por ahí lo menciona en el libro. Justamente nos venden en un mundo rentista, donde solo importa el rédito económico, quizás el tema de las artes liberales, todo este tipo de cosas, lectura, escritura, sea lo que nos pueda salvar un poco de esa imagen apocalíptica de la que muchos autores plantean, sobre todo en literatura distópica, y que ahora, por ejemplo, en un texto de Yuval Noah Harari, Nexus, lo plantea así. Yo ahí aprendí, ahí leí un cuentico del norteamericano David Foster Wallace, y yo siempre los contaba a mis estudiantes, y yo les preguntaba al final, chicos, ¿qué es el agua? Porque es de un texto que se llama This is Water, esto es agua. Y yo me encontré por ahí estudiantes que todos me preguntan qué es el agua, ya yo los dejo como en ascuas también, porque realmente la respuesta como tal no está. Entonces esta novela es un poco el aprendizaje de todo esto que les he venido diciendo. Hablábamos, ahora que debo a don Jorge en su libro Democracia y Libertad, por ejemplo, y ahora que Edber tocaba el tema de la educación, me ha llamado mucho la atención esos discursos, ¿cierto? Y en ese libro menciona a don Jorge un discurso de Lleras Camargo, tal vez, que se llama El Propósito Nacional. Entonces, eso tiene de todo. Para mí es una montaña rusa. Es un tipo hablando de su vida, unas veces está allí, otras veces está abajo, unas veces hay humor, otras veces hay dolor. Y para mí una novela sin el drama humano, pues queda muy ahí, ¿cierto? Es un homenaje a Manuel Mejía, que tanto me marcó en las primeras narrativas, y eso a mí no se me olvida. Y me propuse conseguir todos los textos de Manuel, todos, y traje pues La Tierra éramos nosotros y Aire de Tango, que son dos de mis favoritos. Por varias razones, mucho de lo que yo menciono ahí trato de alguna manera, como escritor neófito, de ponerlo, ¿cierto?, en contexto, de aprender de los maestros. Eso es lo que he hecho, entre ellos don Jorge. Entonces don Jorge en ese libro habla del propósito nacional en relación a ese discurso de Lleras Camargo. Él me llamó mucho la atención. ¿Cuál es el propósito de este país con respecto a la educación? No lo hay. No hay propósito, y ahora, lo estamos hablando de educación, pensémoslo desde otros ámbitos, ni a corto, mediano y largo plazo, no lo hay. Eso genera un gran problema, que cada nuevo gobierno llega a tomar sus decisiones e inclusive borrando las cosas buenas que otros hacen. Entonces uno ve esos proyectos, quién hace los proyectos, para qué los hace, pero se tiene en cuenta los maestros. Yo cito mucho y me gusta mucho Julián de Zuviría Samper, y leo sus columnas los domingos. ¿Y dónde lo han tenido en cuenta, por ejemplo, para ese tipo de cosas? ¿Dónde han llamado a don Jorge, que es un referente a nivel nacional? Y hay una historia, ahí no la cuento, pero de cómo conocí a don Jorge en Pro Antioquia, en una charla de Pro Antioquia sobre los diálogos de paz en Medellín, en el Parque Explora, y si no es por mi hermano Willy, yo no me entero que es jardineño, una cosa muy rara. Y es también, ese libro es mi relación con los autores, con los textos, con todo ese aprendizaje. Entonces, ¿cuál es el propósito nacional? Es una invitación también como a pensarlo nosotros como ciudadanos, ¿cierto? Cada uno borra y deja inclusive a un lado por un tema de egoísmo, por un tema de ideologías pendejas, de derecha o de izquierda. Alguien me decía por ahí que si yo era de izquierda o de derecha. Y yo me acuerdo de un texto que leí, se llama ¿Qué es la democracia?, del italiano, se me escapa, Giovanni Sartori. Y Sartori le preguntaron, y él me decía, yo tampoco lo sé. Yo también me pregunto qué era eso. Alguien me preguntaba y yo, no, pues yo creería, por mis posturas, que soy de izquierda, pero también me pregunto qué es de izquierda y qué es de derecha. Entonces esa persona me decía, es que su libro es de alguien de derecha. Y yo, ahí tenemos el bendito problema de este país, de estarnos encasillando en una cosa y la otra. Pues para mí eso es un problema gigante.
Y yo no le juego pues como a eso, yo simplemente hago las cosas o lo que hice fue de corazón y fue tanto el dolor de lo que les dije ahora, que cuando se te va gallosa y la cosa y la vaina, que cuando escribí el primer capítulo yo dije esto puede funcionar. Me desperté a las 3 de la mañana, estaba trabajando con Alejandra Cuadrán, que le agradezco por estar acá, enseñando español a extranjeros, y me senté unas 10 horas frente al computador, de corrido escribí unas 50 o 60 páginas y dije caramba. Me acosté a dormir, volví, me levanté, releí con errores, con lo que sea, porque eso fue, digamos, botar todo lo que tenía. Y ahí dije, esto puede funcionar. Dejé de trabajar con Alejandra, le dije, no más, voy a sacar este proyecto, me dediqué 7, 8 meses solo a eso, me gasté los ahorros, me los comí, pero fui feliz escribiendo. Fui feliz haciendo eso y poniendo a conversar mis autores, como me decía mi profesor Sonia Gracián. Entonces también es un homenaje a esas personas que me han ayudado, ¿cierto? Alejandra, por ahí mencionó a Don Juve, una anécdota muy bonita con una estudiante. Yo tenía una estudiante en Tapató, ella, lectora número 1, era de Ciudad Bolívar, había estudiado en Ciudad Bolívar, yo llevé el libro de él, Memorias de un pueblo suicida, leímos en clase algunos aparte, la niña le interesó. Yo llegué y le digo, Luisa, es de un autor, un escritor que vive en Jardín. La niña me dice, ay, profe, yo lo quiero conocer, ya esa anécdota la habíamos contado, porque yo no he leído sino autores muertos. Ah, qué cosa tan bonita. Me dice una niña de 12, 13 años. Y yo, bueno, yo lo conozco, cuando vaya a ir a Jardín, porque lo más de acá. Y efectivamente un fin de semana fueron a la tienda, don Buena le regaló la novela, y hay que ver esa niña en el colegio mostrándole esa novela a sus compañeritos, porque estaba con una dedicatoria, no sé qué, etcétera, etcétera, una dedicatoria. Entonces es también la relación de este profe que trató de hacer cosas por sus alumnos y en eso involucra a lo de acá, porque hay una cosa muy importante que yo quiero resaltar en esta novela, y es que los autores nuestros, que los rescato narrativas, yo también los hice míos. Entonces por eso quise hacer eso acá, porque aquí fue donde aprendí eso. Puede que el espacio nos perdamos, que sea muy amplio, no sé qué, pero yo quería, era una obsesión muy personal, ¿cierto? Gracias a narrativas conocimos a, no sé, conocimos a Gloria María Posada de Andes. Ella menciona un pueblo, Pacuarayá creo que se llama, lo dice. Yo pongo en mi texto muy al estilo de los escritores del boom, una escuela que se llama Institución Educativa Los Táparos, ya el contexto ya lo podrán ver, no, nada que ver pues con... entonces pongo a jugar esas historias allí, en ese contexto, tomando un poco Gloria María Posada, el mismo García Márquez con Macondo, ellos en una región, Manuel con Balandú, Juan Rulfo con Mala, pero yo en una institución educativa, y ahí no me voy a poder salir, créanme que no, ya tengo otro texto, pero en otra dirección, en otro enfoque, estoy trabajando en él con otro enfoque. Entonces esos nuestros autores creo que los tenemos que valorar y conocer. Tenemos a Gonzalo Arango, y como en Andes no se estudia Gonzalo Arango, una cosa de locos. Y en una reunión alguna vez en ese colegio yo decía eso, y pues, usted está loco, usted que no está hablando. Entonces tenemos a Jesús Botero Restrepo, y tenemos un montón de gente aquí haciendo cosas, ahora con el lanzamiento del libro de don Jorge Velázquez. Hablábamos, yo pensaba en eso, y yo, venga, qué cosa tan bonita lo que está sucediendo en Jardín. Un libro ayer, otro libro hoy, vienen un poco de libro la semana entrante con los procesos que mi hermano tiene allí en el museo, que es muy bonito, Artes Vivas. Es como, venga, un montón de chécheres ahí colgados, ¿no? Démosle vida a esto, hombre, con la palabra, ¿cierto? La palabra reimaginada. Entonces es una invitación, este libro también es una invitación a eso, a que conozcamos nuestros autores, también a que disfrutemos con lo que tenemos acá. Yo viví en este pueblo toda la vida, me fui casi 20 años, pero jamás había visto los Barallones con los ojos con los que los veo ahora, y todo fue gracias a Manuel Mejía. ¿Cierto? A los lugares donde voy, del oriente, por ahí son que hay veces se ven, de cuando salgo por ahí en mi bicicleta, y yo digo, ay caramba, y yo cuando me perdí de todo eso, estaba, ¿cierto?, como tan metido en el mundo, que el paisaje se desapareció en ese sentido, y me estoy excediendo mucho, y yo creo que hay mucho más que decir, y él quiere preguntar, y ustedes también, y continuamos. Muy bien, mire, un aplauso para uno. Como se dan cuenta, el libro es gordito porque tiene muchísimo
muchísimo para disfrutar. No les dé miedo, empiezan a leer 3 paginitas diarias, van cogiendo un hábito y se genera esa costumbre, esa cultura lectora. Y lean porque pueden aparecer ustedes. Jardín aparece por todos lados. Aparecen los buenos, como también aparecerá por ahí alguno que no. Quiero notar que Wilmar es producto de algo que siempre he dicho. Primero, un buen lector, tarde o temprano, se hace escritor. Cuando yo veo a un chico que lee mucho, le digo, en cualquier momento le va a picar por escribir un libro. Eso es natural. Segundo, un buen estudiante, tarde o temprano va a sentir el deseo de enseñar. En la universidad yo le decía a mis estudiantes, usted, van a resultar como profesores. Y yo, no, profe, a mí no me gusta eso. 3, 5, 10 años después me los encontré y me decían, profe, estoy dando clases en tal universidad. ¿Usted por qué me dijo que yo iba a ser profesor? Le dije, porque usted era buen estudiante. Y un tercer elemento que quiero destacar es que si somos de izquierda o derecha, miren, este libro es contestatario en el sentido práctico y útil. Una buena revolución es la que va a la acción, pero no a la acción violenta y estúpida de dañar y destruir, sino a la acción transformadora. Y Wilmar lo hace en el libro. Muestra una revolución, una crítica, pero va a la acción, a proponer ideas. Va a una acción concreta, seré la diferencia. Una revolución sin acción es inmadura, es inútil e insulsa. Pero una verdadera revolución es la que va a transformar desde transformarse uno. Un día me preguntaron a mí por qué no seguía a mis maestros, que muchos fueron de izquierda. Yo trabajé en un medio de comunicación en Bogotá y era muy de izquierda. Y me dicen, ¿y usted por qué no siguió la línea de ellos? Les dije, porque nunca vi en ellos pequeñas acciones humanas. Pocas veces vi que se comprometieran realmente. Pongo un caso concreto. Cuando nace la editorial Libros para Pensar, el apoyo de ellos ha sido dar la espalda a mis escritores y desvalorarlos. Y yo digo, esa es la acción y la revolución, ese es el pueblo que quieren transformar. Entonces uno dice, no, vamos a la acción concreta, lo pequeño, el saludo, lo que ya les dije que ahora va a promover la nueva sociedad. Es un libro de derecha y de izquierda, es un libro de centro, pero es un libro sobre todo que nos va a dar pistas para conocer un poco más nuestra sociedad, para conocernos en Jardín y para saber mucho más de libros. ¿Me equivoco en algo? Pues yo creo que no, ni sé qué responder. Bueno, yo para no alargarnos mucho, quisiera terminar aquí con la voy a leer yo mismo, algo sencillo. Si alguien quiere participar del público con una lectura sencilla, puede hacerlo. ¿Preguntas? Alguien que se anime, no, y ya vamos a las preguntas para terminar. ¿Nadie? ¿De a uno? ¿Saris? ¿No? Miguel, venga pues. Esta es una pequeña narración. Miguel fue mi estudiante en Taparto, uno de mis buenos estudiantes, ahora hace parte de ERA. Es una pequeña narración que realmente tan raro me ocurrió a mí, pero también al personaje. Es raro eso, ¿cierto? Muchas cosas en común. Entonces quiero que, para terminar, y ya si alguien quiere hacer un aporte, con el mayor de los gustos. ¿Desde me ocurrió? Sí. ¿Aquí? ¿Dónde va la mosquita? Aquí. Mire. Buenas tardes. Buenas tardes. Me ocurrió una situación similar con el profesor de física, Guillermo Corral, de Leones. Había unos 6 profesores en la sala de líneas. Cada tiene lo suyo, la física, el computador. La de matemáticas con sus reglas, fórmulas y elementos aritméticos. Me gustaba cuando decía manera de broma. Ay no, en este colegio todo es un problema. La otra de matemáticas, quien era la maestra más joven de la institución, sentada en su siempre bien organizado escritorio chateando en su celular. El de español lucía desesperado buscando algo entre una montonera de libros y guías de estudio. Con su acento rolo me preguntó, oiga chino, yo le precio a usted la guía del lenguaje noveno. Es que no la encuentro. El de ciencias miraba por encima de sus anteojos tomando un cuaderno con ambas manos, queriendo descifrar los jeroglíficos de algunos de sus estudiantes. Calificaba algunas entregas de mis muchachos y de vez en vez hacía una pausa para mirar a mi alrededor.
Hacía poco había llegado a la institución y me gustaban las dinámicas de la sala de maestros. Me gustaba la atmósfera y trataba de aprender lo que allí sucedía. Al principio todo parecía perfecto. Solo el tiempo va mostrando la cara real de las cosas. De manera silenciosa, un estudiante se acercó a la puerta de entrada. La acompañaba a su madre, quien traía una bolsa plástica rosa con envoltura de algo que parecía tener forma volada. Desde mi escritorio me percaté de la situación al mirar de reojo la puerta. La estudiante Daniela, de grado 9B, hizo señas a la madre queriendo decir: «¡Es ese! El que está sentado allí». La señora se dirigió hacia mí, me saludó formal y me hizo entrega de una misteriosa bolsa. «Vea, profe, para usted». «¿Y esto?». «Muchas gracias», respondí sorprendido. No, sí, «Con mucho gusto. Bueno. Tenga buen día». Al marcharse, fijé mi mirada en la puerta. La estudiante hacía un gesto de despedida. Me quedé pensativo mirando el paquete. En ese instante, el profesor de artística abrió su bocota para decir: «Vea pues, llevo aquí 4 años y nunca me han regalado una papaya». Muy bien, gracias, Miguel. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Bien, la novela, como buena novela, siempre hay que tener unos antagonistas, unos malos. Y ustedes se van a dar cuenta. Wilmar quiere que no hable de eso, pero yo eso me toca. Esos antagonistas son unos rectores, unos profesores, unas profesoras que simplemente esperan que llegue el cheque y no se comprometen. Wilmar, esa realidad mediocre, que es la parte antagónica de la novela, ¿puede cambiar? Ave María, por Dios. Yo no sé, esa pregunta es muy difícil. Yo creo que tiene que cambiar el sistema por completo, creo yo, para que las cosas cambien y mejoren. Yo tengo una amiga en Medellín que la estaba leyendo y trabaja en un colegio privado, no voy a decir el nombre. En estos días me llamó y me dijo: «Will, lo que pasa en su novela pasa en este colegio privado, donde prima otro tipo de dinámicas». También creo y siento, por cosas que he visto por ahí en noticias y algo, que el contexto que se plantea allí, la mirada que se plantea, puede inclusive traslaparse, si el término cabe, a otros ámbitos. Sí. Me explico. La condición del ser humano, lo que somos, las envidias, los odios, los rencores, están en todos lados, tristemente. Entonces, lo podemos ver en un hospital. Hay amigos que trabajan en alcaldías, en lugares donde hay mucha gente. Entonces eso se puede mirar desde ese otro ángulo también. Para que las cosas cambien, no sé, creo que es un tema del sistema, de cómo está funcionando hoy todo el día. La gente solamente le interesa querer, tener, por eso este libro de Nusjordin tan interesante, la utilidad de lo inútil. Tendría que ser un cambio profundo. Yo por ahí he tratado y ojalá algún día pudiese viajar y conocer sistemas educativos alrededor del mundo para ver qué están haciendo bien. Entonces se habla mucho de Reggio Emilia en Italia, se habla mucho de la educación en Finlandia, se habla mucho pues de estos países nórdicos, qué sé yo, y habría que mirar. Julián de Zubiría inclusive plantea unos pasos para cambiar la educación en Colombia, pero vuelvo y les digo, tristemente, y los que hacen esas normas, esas leyes, van en otra dirección y tristemente creo, por lo que se viene y lo que mencionó María, aquí el sacrificado va a ser el profesor, porque como hay profesores malos, los hay también muy buenos, y no se puede, o no creería yo, que no podemos tirar por la borda todo de la noche a la mañana por temas ideológicos. Pero bueno, ya es demasiado. Entonces, para terminar, quisiera, si alguien, no sé, quiere hacer algún aporte, algunos sé que algunos han leído, algo pues sencillo ya para cerrar, porque para que esto no se vuelva pues como tan tedioso y tan largo, quiere aportar algo con respecto a la novela, sus aportes son bienvenidos, aquí vale todo, las críticas obviamente son las que construyen y las que ayudan. Entonces si alguien quiere participar con el manual de los gustos, le dejo el micrófono, lo escuchamos para dar pues por cerrado este conversatorio. Y bueno, vuelve y juega, si me quiere comprar la novelita, ya está. Muy bien, ¿alguien que quiera participar? Claro, os digo, hasta allá, yo no sé, no, venga, ven aquí que no sé si el micrófono llega allá. Voy probando eso, probando.
Sonido. Sí. Bueno, primero felicitarte por este logro tan importante. Creo que los maestros tenemos la deuda de seguir escribiendo, de poner en el contexto las experiencias, la vida. Porque la pregunta hoy en día tendría que ser, ¿cuál es el sentido que tiene la escuela hoy en día? ¿Para qué existe la escuela? ¿O por qué las vacas no tienen escuela o las avestruces? Pero los humanos sí tienen escuela, ¿cierto? Entonces, siento yo que en medio de la crisis que estamos ahora en temas de lo educativo, la pregunta es más antropológica. Es decir, la pregunta es, ¿qué es lo constitutivo al ser? Porque hoy en día el criterio es económico. Estudie para que consiga mucha plata. Y muchas madres y muchos padres le dicen a sus hijos, estudie esta carrera porque esta sí da plata. Tú nombraste a Lucio Ordine por ahí 3 veces en este encuentro. Un libro supremamente valioso. Y creo que tu libro camina por ahí, pero a modo de anécdota. O sea, ¿qué es lo que nos hace humanos? Tiene que ser la pregunta. Y si el criterio es meramente económico, entonces seguiremos fracasados. Porque la primera pregunta tendrá que ser, ¿qué es el ser humano o qué es el hombre? En términos filosóficos, me disculpan las feministas de la sala. ¿Qué es lo constitutivo al ser? ¿Qué nos hace humanos a nosotros? Y creo que el libro es una metida del dedo duro para decir esto que pasa dentro de ese libro, eso es lo humano. Lo que vive un maestro en la escuela, lo que viven los niños y las niñas todos los días en la escuela. Muchos niños en Colombia van a la escuela solo porque hay desayuno. Lo que pasa es que somos afortunados cuando la mitad de la población está aguantando hambre. Entonces, la denuncia maravillosa que haces tú es señalar todas esas vivencias, todas esas... bueno, ya. Ok. Entonces, yo creo que el reto sigue siendo ese, ¿cierto? ¿Cómo nos constituimos como seres humanos? ¿Qué nos constituye? Y después sí pensar los contenidos. Aquí pensamos al revés. Importamos contenidos de otros lados, pero no nos preguntamos por ese ser. ¿Viste? Tú hablabas, por ejemplo, y seguro que están cruzados los valores. ¿Cuáles son los valores que yo tengo? ¿Cómo quiero vivir? ¿Cómo queremos vivir? Entonces, no, maravilloso, te felicito. Un aplauso para... Bueno, no sé, alguien más por allí. Voy a hacer las veces aquí. No sé cómo se llama esta profesión, pero bueno. Buenas tardes. Me Buenas doy la tardes. felicitación al profe Wilmar. Yo no soy maestra, pero he sido una eterna alumna. Hay 2 profesiones oficios que amo profundamente, y una es la del maestro y otra es la del poeta. Entonces el profe está muy cerquita de una y de cabezas en la otra. Yo valoro profundamente su autocrítica, profe, pero a mí me han tocado unos excelentes maestros. En mi ser de eterna alumna he contado con el que hace de padre, el que hace de amigo, de compañero, de guía, y mi corazón absolutamente le pertenece a mis maestros. Ha sido
Yo creo que la profesión que más me ha dado, la que miro con más amor, con más respeto, y lo valoro tanto que como tía no soy madre. Todos los días digo a mi muchacho, hay que respetar, valorar, jerarquizar al maestro. Que nuestra sociedad, la nuestra, no tenga un propósito de la educación, también es un propósito, ¿cierto? Y es como van descalificando a los muchachos y los van llevando a que la guerra entre la máquina y el humano la esté ganando la máquina, pero ahí están nuestros maestros para oponerse, anteponerse a ese caos, ¿cierto? Así que profe, qué ejercicio tan maravilloso. Lo felicito. Gracias a usted. Bueno, una última intervención para cerrar. Y Celita, claro. A Wilma Gutiérrez, dar las gracias por visibilizar dolores, desvelos, incertidumbres, pensamientos de decir, no, esto no es lo mío. Pero realmente, cuando uno coge un libro, la mira y dice, sí, esto es lo mío, pero ¿por qué me hace un camino tan difícil? Tan difícil de llevar, tan difícil de coger a alguien de la mano y aprender de él o que aprendan de mí. Porque la educación para los docentes, para muchos docentes, es tan dolorosa. Es una batalla de día y de noche, porque lo que se hace en el día se siente en el día, en la noche se llora, en la noche se vuelve más eterno ese dolor y se hace más doloroso cada vez. Entonces a Wilma, o sea, cualquier palabra más que yo diga, es poquito, pero le agradezco mucho por visibilizar todos estos sentimientos y todos estos también los valores que se tienen. Gracias, Celita. Bueno, muchas gracias. Ahora me da pie para cerrar con algo que digo al principio, y es la dedicatoria. Yo decía que al principio del libro, la puede leer, Edgar. Sí, para terminar, ya con eso terminamos. La dedicatoria, y eso va. ¿Vas a leer? Porque Estela dice algo muy interesante. ¿Qué pasa cuando un profe está tratando de hacer el trabajo? Y creo que lo hemos conversado, Estelita, y los compañeros lo único que hacen es ser la piedra en el zapato, por así decirlo, y no dejar que el otro lo haga. Por eso decía, hablaba ahora de la condición humana, y se puede funcionar en cualquier lugar. Pero me parece importante porque también, bueno, lo voy a leer, dedicatorio. Dedicado a los profes de corazón, a quienes sienten y viven la docencia con vocación y pasión, a los que dan todo por sus comunidades y se entregan en cuerpo y alma a la labor, a los que se alejaron de la comodidad de la carretera pavimentada y se adentran por terrenos escarpados y pantanosos para llegar a sus escuelas, a los que viajan largos trayectos por ríos, caminos reales y selvas peligrosos para estar al lado de sus estudiantes, a los que fueron atacados, humillados y enviados al ostracismo por esos mal llamados compañeros de trabajo. Varios casos han llegado hasta mis oídos. Resultado de ese acoso, algunos profes terminaron lejos de la profesión, enfermos, locos o muertos vía suicidio. A todos ellos y ellas mi admiración y respeto. Esta novela es de, por y para ustedes y tiene su génesis en esas historias de vida. A los profes Ganapán, en palabras de mi maestro Juan Manuel Serna, me queda por decirles, ojalá algún día recapaciten y despierten del letargo, porque si no les interesa la profesión y su única motivación es rentista, por lo menos dejen tranquilos a quienes hacen bien el trabajo, a quienes les interesa, viven con intensidad el día a día en la escuela y no esperan recompensa alguna más allá de la satisfacción misma que da el deber cumplir. Esa es la dedicatoria y quizás, muchas gracias, Celita, porque creo que lo digo. Bueno, esto es el fin, muchas gracias a Edgar por venir, muchas gracias por acompañarme el día de hoy en este gran sueño, un sueño de un jardineño. Dime. Gracias, bueno, a mis profes de María, los que vinieron por ahí, por el Leslie también, a
a don Jorge Giraldo, a don Jorge Velázquez, mis hermanos que por ahí están también, la familia que es tan importante como en este tipo de cosas, mi hermana Olga, que fue una de las primeras, Olga, que fue una de las primeras lectoras de mi novela, y cada que me veía me preguntaba cosas, sabemos la buena lectora que es, y bueno, yo creo, desde mi corazón, este es mi aporte también, fue silencioso, ya queda modo de novela, a la educación quizás del país, no sé, que sea pues una incitación a ello. Gracias por venir, por estar acá. Dentro de 8 días tendremos también en el marco de narrativas una charla, otra charla pues como girando en torno a esto, con Susana Echeverri, con Edler y Jaime Chavarría. Gracias a todos, chao. Don Juve, 321.